Bueno, pues otra temporada regular más y las Chivas siguen sin clasificar dentro de la liguilla directa. Por ahí vi en Twitter que la vida es mucho mejor sin las Chivas dentro de la liguilla. Pero nada, dejando de lado las bromas de Twitter, pues sí, son contados con los dedos de una mano literalmente las veces en que Chivas se ha clasificado dentro de los 6 primeros, después de que se creara este bien o mal llamado play-in, en el que casualmente terminan clasificando siempre el 7º y el 8º lugar. Pero bueno, eso no nos compete porque esta vez las Chivas ni siquiera dentro de los 10 primeros, ni siquiera clasificaron al play-in. Y sobre todo tenían la oportunidad de clasificar por su propia cuenta y no lo lograron, así que fue un fracasotote total del equipo de Jalisco. Así que tenemos que hablar de esto y mucho más, de qué le depararía en el futuro a Chivas, cuál es nuestra opinión de lo que debería hacer el equipo. Ya saben, no somos expertos, no comemos de dirigir equipos, pero sí comemos de un like, de una buena suscripción a este canal. Así que sin más que decir y después de ese spam, comenzamos. Y bueno, pues a todo esto, pues no supe qué fondo poner, decidí poner este fondo random, aunque me puedo poner, por ejemplo, el setup de DJ Mario, o me puedo poner este otro video, por ejemplo. Ya, Gonzalo. Agua con los chavillos. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. Bueno, ya. Dejemos las bromas hacia Chivas, sabemos que es un momento difícil para su equipo. Se van a quedar cerca de 2 meses sin tocar un balón de aquí a que empiece la nueva temporada. No sabemos ya cómo estaban jugando, si era un premio o un castigo. Pero bueno, hay que analizar todas estas cosas, todo este tipo de consecuencias a las que ha llegado el equipo. Y bien, como dice el título, la miniatura y la descripción, si Chivas puede seguir siendo considerado un equipo grande o ya pasaron esas glorias en las que Chivas era un equipo contendiente, era un equipo candidato cada temporada. Y pues bueno, ya metiéndonos en materia de lo que nos compete, del tema principal del video, me parece que lo primero que debe hacer Chivas es bastante claro y bastante conciso, y es nada más y nada menos que vender el equipo, ya, a la fregada. Literalmente a Mauri Vergara le quedó grandísimo el puesto de presidente de las Chivas, ya no solo comparado a lo que hizo su papá, que nada que ver a lo que está haciendo a Mauri. Pues, o sea, literalmente o no está rodeado de la gente adecuada, porque esa también puede ser otra, que intente levantar al equipo pero no esté rodeado de la gente adecuada, o simplemente haya tomado muy malas decisiones en el momento que había que tomarlas. Todo esto, y sea la opción que fuese, ya provocaba que Mauri Vergara estuviera en la silla caliente desde hace ya varias temporadas. Y pues bueno, este fracaso solamente lo ratifica más como alguien que no ha podido en el puesto, alguien que por más que tenga esta, ya diremos si tradición o imposición de jugar solamente con futbolistas mexicanos entre comillas, pues yo creo que puedes hacer mucho más cosas de las que ha hecho Mauri Vergara a lo largo de su gestión. Lejos ya quedaron esos momentos en los que Matías Almeida, con un equipo lleno de potencial, lograron un campeonato por allá del 2017. También hubo un par de temporadas ahí bastante buenas en las que con Paunovic y Fernando Hierro se quedaron a 45 minutos de ser campeones. Pero bueno, es de lo poco rescatable que podemos decir de Mauri Vergara. Me parece que ya no debería ir más como presidente de las Chivas Rayadas de Guadalajara y deberían tomar un rumbo totalmente distinto en ese puesto. Para continuar, yo creo que a partir de aquí se pueden construir un montón de alternativas y un montón de opciones. Vamos a ir un poquito de lo más general a lo más particular, por así decirlo. Y es que si ya vendiste el equipo, sea el dueño que llegue, sea el personaje que sea,
A mí me parece que lo que debería hacer principalmente es, primero, rodearse de gente de fútbol y no rodearse de gente de marketing o de gente de abogacía o de gente de finanzas. Que sea gente de fútbol, que conozca la cancha, que sepa lo que implica y que sea un proyecto al estilo de Fernando Hierro. Pero bueno, yo siento que esa sería una alternativa bastante buena para el rumbo que tome el equipo de Guadalajara, sea o no con Amaury Vergara. Y a partir de ahí yo creo que debe volver un poco a lo que era Chivas hace un par de décadas, y es que la cantera ha estado bastante descuidada últimamente dentro de Guadalajara, y sí han salido jugadores bastante buenos dentro del tapatío, que ya han subido a primera división, que ya han sido inclusive vendidos a otros equipos, como es el caso del Chiquete Orozco, o más reciente Mateo Chávez, que ya se va a Europa. Pues bueno, me parece que Chivas debería de volver en ese sentido a enfocarse bastante en las fuerzas básicas, porque sabemos que más allá de que sea una tradición o una imposición, sí es un impedimento jugar con jugadores mexicanos solamente, ya que, como tienen razón, el mercado para Chivas es bastante más caro de lo que podrían tener otros equipos dentro de la Liga MX. Si está esta complicación de que no hay dinero y tenemos un mercado carísimo de mexicanos, pues fíjate en tu cantera como lo hacías antes y trata de desarrollar a esos jugadores y trata de armar un proyecto con gente que conozca y con gente que pueda manejar a todos esos canteranos. Que no estamos diciendo que la cantera de Chivas sea malísima, o se están sacando canteranos en todas las posiciones y que por lo menos han sido consistentes y han sido constantes dentro del primer equipo y a veces hasta del 11 titular. Así que yo creo que por ahí debería ser la línea del proyecto de Chivas: rodearse de gente de fútbol, enfocarse en la cantera y armar un equipo alrededor de eso. Y a partir de ahí también va de la mano un poco con la decisión del siguiente entrenador, ya que habíamos hecho un video por ahí en Hablando de Fútbol en el que hablábamos buenas cosas de Gerardo Espinosa. Pues bueno, todo eso lo podemos borrar de nuestra mente, rebobinémoslo. Y pues al final terminó resultando bastante mal esa apuesta de Chivas, más allá de que esperábamos que pudiera darle oportunidad a los jóvenes precisamente porque venía de ser entrenador de Tapatío, entonces hacía lógica darle oportunidades a los jóvenes. No lo hizo. También tenías jerarquía en el banquillo, tampoco la manifestó al 100% dentro de su equipo, y bueno, fue un total desastre lo que hizo Gerardo Espinosa. Así que continuando con el hilo de lo que estoy diciendo, que Chivas busque un entrenador guiado precisamente a fortalecer las fuerzas básicas, a irlas llevando de a poco, hacerlos crecer y formarlos como buenos jugadores de primera división, y no estar esperando hasta los 23 años para que empiecen a destacar dentro del primer equipo como lo hace prácticamente toda la Liga MX. Que sean jugadores que ya con 17, 18, 19 años puedan tener rodaje y puedan jugar, y si tienen talento puedan quedarse, ganarse un puesto de titular. Eso igual le puede ayudar bastante a Chivas, y yo creo que eso es algo que no han hecho últimamente, y que pues si sabemos que una fórmula no te funciona, la debes cambiar. Aquí estoy proponiendo una fórmula totalmente distinta, no es una garantía de que funcione, pero pues sí es algo distinto a lo que puede probar Chivas y que tiene las capacidades para hacerlo. Y ahora, con esto de las fuerzas básicas no estoy diciendo que Chivas no tenga que fichar absolutamente nadie más y que jueguen con 11 canteranos de 15 años toda la temporada, porque hay que saber también cómo gastar el dinero y hay que saber cómo invertirlo. Y un ejemplo de ello es que en los últimos años ha habido muchísimos fichajes de Chivas que, más allá de que sea polémica si sean 100% mexicanos o no, como el caso de Cade Cowell o de Ormeño o de Oscar Wally, la realidad es que muy poquitos jugadores de ese estilo han rendido, por no decir que Cade Cowell es el único, y entre comillas, porque se lesiona mucho, ha sido bastante irregular a lo largo de su paso por Chivas. Así que también Chivas debería de dejar de invertir en ese tipo de fichajes. O sea, estás viendo que no tienes mucho dinero y todavía haces ese tipo de fichajes. Aquí les pregunto,
¿qué hubieran hecho ustedes? Pues obviamente no te va a ayudar en nada, y ahí volvemos a repetir que cuando Amaury Vergara tenía que tomar las decisiones importantes, las ha tomado bastante mal. Y yo creo que más allá de que el mercado de mexicanos sea bastante caro, pues yo creo que puedes encontrar alternativas de que con 3 o 4 fichajes de buenos jugadores nacionales, pues puedes armar una buena base conjunta con jugadores de fuerzas básicas. Por ejemplo, Jordi Cortizo, que ya son en otros mercados para Chivas, pues podría ser una buena opción en el medio campo, invertir medio presupuesto en traer a Jordi Cortizo. Y por ejemplo, también tanto Ciel Herrera como Sebastián Córdoba no han sido lo suficientemente bien utilizados dentro del equipo de Tigres. Pues me parecen opciones bastante buenas, y que si les da rodaje pueden ser jugadores bastante válidos dentro del fútbol mexicano. Lo hicieron bastante bien con el fichaje de Luis Romo, hay que decirlo, pero también deben de completarlo en otras posiciones, que no sea el Piojo Alvarado y 10 jugadores más. Y pues como digo, tampoco es necesario fichar a 11 mexicanos por 20 millones de dólares. Tampoco es despilfarrar el dinero si no lo tienes. Y tampoco es fichar a jugadores pochos. Es saber qué posiciones necesitas, tener una estructura clara, que es algo que tampoco ha tenido Amaury Vergara. Y junto al entrenador que traigas, que para mí debería apoyar las fuerzas básicas, ponerse de acuerdo y decir: tenemos este presupuesto y hay posibilidades de traer un par, 3 o hasta 4 mexicanos que le puedan aportar nivel y jerarquía a la plantilla. Todos los jugadores mexicanos buenos se están yendo a otros equipos que no sean las Chivas. Entonces eso habla bastante mal del proyecto. Eso habla de que no hay solidez en el puesto directivo ni en el puesto técnico de las Chivas. Hay que recordar tan solo cómo se fue el Chiquete Orozco de ese equipo. Y pues bueno, ya dejando todas estas cartas sobre la mesa, y me parece que fuimos de lo más general a lo más particular. Es un paso para empezar una reconstrucción en Chivas. Es algo que no han tenido desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Me parece que han navegado a lo largo de los años en la mediocridad. Y que pues sí, obviamente Chivas es un equipo grande y seguirá siendo un equipo grande, pero ya no es por la actualidad, sino por la historia que tienen, por la afición que tienen y por cómo han tratado de manejar esta situación por el lado de los que siguen apoyando a este equipo, que no han bajado los brazos, que no se han bajado del barco, más allá de que tanto su directiva como gran parte del equipo los haya tratado bastante mal con el paso de los años. Pues bueno, veremos cuál es el futuro de Chivas en un futuro a corto, mediano, largo plazo. Díganme ustedes qué opinan. ¿Están de acuerdo con las ideas que manifestamos acá en este video? ¿Tienen otras alternativas? ¿Otro tipo de comentarios? Pónganlo aquí en la cajita debajo de la descripción. Como decimos, denle un like, una suscripción, siempre son bienvenidas, y nos vemos hasta la próxima.